Saludos dominicanas y dominicanos. Soy Rafael Pineda y esto es Encima de la Noticia, un programa con apego 100% a los hechos y sobre los criterios de la imparcialidad y de la verdad. Bueno, cada semana estaremos tratando un tema diferente, obviamente, del acontecimiento nacional. Y ayer ocurrió uno de particular importancia. Hablo de lo que ocurrió en la semanal. Para todos los que nos sintonizan, recordarles que la semanal es el encuentro que hace el presidente Luis Abinader en el Palacio con los medios de comunicación cada lunes. Pues en el día de ayer, el tema más importante, el tema central de ese encuentro del señor presidente con los medios de comunicación en el Palacio Nacional fue uno que es sumamente sensible, sumamente trascendental en términos de las libertades y de la democracia dominicana. Hablamos de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. Más propiamente, hablamos del anteproyecto de ley de expresión, de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales presentado a la prensa nacional en este contexto de la semanal. ¿Y por qué este tema es tan sensible? Porque quizás la libertad de expresión es uno de los derechos más sensibles, digamos, de una sociedad. Y quizás para mucha gente que está en sintonía, sobre todo de las generaciones más recientes, no caten bien de qué estamos hablando, pero la libertad de expresión, esta libertad de que gozamos hoy, esta posibilidad de expresar nuestras ideas a través de los medios, de los diferentes medios, los tradicionales y las plataformas digitales, los medios audiovisuales, no siempre fue así. Como decía el presidente del colegio, Aurelio Enríquez, del Colegio Dominicano de Periodistas, esta es una libertad que ha costado mucha sangre, ha costado sangre valiosa de profesionales valiosos del periodismo, de la comunicación. Bastaría recordar algunos nombres, Gregorio García Castro, Goyito, obviamente Orlando Martínez, quizás el caso más emblemático, y Marcelino Vega, entre otros casos, ¿verdad?, en la historia de la República Dominicana, la historia reciente, digamos, de los últimos 60 años de la República Dominicana. Y esto quiere decir que lo que hemos conquistado como libertad de expresión, como libertad de poder exponer nuestras ideas a través de los medios, ha sido muy trabajado y ha costado sudor y lágrimas. Y, por supuesto, sangre. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Precisamente por eso. Precisamente porque estamos tocando un tema transversal de las libertades dominicanas y de la democracia dominicana. Ahora, ¿por qué es importante que en este momento, que ocurra en este momento, ese anteproyecto de ley presentado por el presidente, por el gobierno, en la semanal? Porque, bueno, la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento 6132, que rige este derecho en la República Dominicana, es una ley del año 1962, de cuando el Consejo de Estado, una ley promulgada por el entonces presidente de la República y presidente del Consejo de Estado, Rafael F. Bonelli. Estamos hablando que es una ley que tiene 62 años, pero hay algo más grave. Es que esta ley no es una ley, digamos, con todas las de la ley, valga la redundancia, en el sentido de que una ley en la República Dominicana, según el ordenamiento jurídico, para que sea considerada como tal, debe ser votada por el Congreso, es decir, aprobada en el Congreso por las dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, y después promulgada por el Poder Ejecutivo. Con esta ley 6132 eso no ocurrió, porque estábamos en un estado de excepción, es decir, estábamos en un Consejo de Estado después de la dictadura. Y bueno, esa es una ley, lo que se llama decreto ley. Fue básicamente un decreto, y más aún, un decreto de una ley que se copió de la ley francesa que data del siglo XIX.
Entonces, o del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. El hecho es que así es la ley que tenemos hoy en la República Dominicana. Y parece increíble porque estamos en el siglo XXI, donde, digamos, los medios de comunicación se han transformado tanto gracias al desarrollo de la tecnología. Es decir, ya no contamos nada más con los medios tradicionales, la televisión, los periódicos, ¿verdad? Ahora contamos con estas plataformas digitales que gracias a la Internet pues han proliferado y han, como dicen algunos, democratizado la expresión y difusión del pensamiento. Pero justamente por eso es tan importante regular con una ley actual, con una ley de estos momentos, de estos tiempos, este derecho de todos los dominicanos y dominicanas. ¿Por qué? Pues porque no solamente es necesario que haya un ordenamiento y que haya una ley, digamos, que norme ese derecho, sino porque al abrirse tantos medios, al democratizarse, digamos, la comunicación, pues se abren brechas donde puede este derecho zozobrar. Y hay una gran preocupación, por ejemplo, con las redes sociales y las plataformas digitales, en el sentido de que mucha más gente puede acceder a estas plataformas y comunicar, decir cosas. Y a veces se exagera, a veces, digamos, se transgreden los derechos. Porque el derecho de la libertad de expresión es sensible justamente por eso, porque usted tiene la libertad de poder decir cosas, pero en esa libertad de decir cosas usted tiene que respetar derechos. Usted no puede decir todo lo que se le ocurra sin tener pruebas muchas veces sobre personas, porque puede caer en lo que se llama, bueno, ¿cómo se llama esta transgresión al derecho? Difamación, injuria, y todo eso está tipificado en la ley. Es decir, cuando usted comete difamación e injuria contra una persona, en la ley está tipificado que qué pena usted puede sufrir por ese delito. Pero estamos hablando de la ley 6132 de hace 62 años. De manera que esto tiene que actualizarse. Yo estoy seguro que si vamos a los artículos de esa ley, es ridículo, digamos, hablar de las penas que conlleva transgredir la libertad de expresión, es decir, difamar, injuriar. Yo estaba viendo, por ejemplo, aquí, para que ustedes tengan una idea, de que esta ley promulgada, señores, nada más y nada menos que, aquí estoy viendo la fecha, 19 de diciembre del año 1962. Ustedes se imaginarán cuáles serían las penas y cuáles serían los criterios expuestos allí en ese tiempo y en un momento de excepción de la República Dominicana. Ahora, ¿por qué ha transcurrido tanto tiempo con esta ley sin que se haya podido modificar? Este no es el primer intento. O sea, la presentación del anteproyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento de medios audiovisuales y plataformas digitales en el día de ayer no es la primera vez que ocurre ese intento. Es que se trata de un tema sensible porque hay intereses detrás. Y hay que aplaudir la decisión del presidente Luis Abinader de entrarle a este tema y de intentar que tengamos una ley moderna, una ley actualizada que norme los medios digitales y la libertad de expresión en la República Dominicana. Y lo ha hecho a través de una comisión independiente que integra a los diferentes sectores que tienen que ver con la práctica de la comunicación. Ahí está, obviamente, el Colegio de Periodistas, está, por supuesto, la Sociedad de Medios, ¿verdad?, de propietarios de medios, y están profesionales independientes, periodistas, ¿verdad? Y esto es importante que la gente, que las diferentes agendas puedan ponerse de acuerdo, porque lo que ha habido a través de los tiempos es un enfrentamiento fundamentalmente entre la parte que representa a los periodistas y la que representa a los dueños de medios. Porque una cosa es una empresa de comunicación y otra cosa es la acción, digamos, el oficio de comunicar. La libertad de expresión
como decimos, es muy álgida, es muy sensible y en cualquier momento puede zozobrar por cualquier situación. Pensemos simplemente en la propiedad de los medios, que es algo que debe abordar esta ley. La propiedad de los medios hace sensible la libertad de expresión. Y pongo el ejemplo de que, por ejemplo, una empresa de comunicación que forme parte de un grupo empresarial, obviamente tiene de por medio el conflicto de que en algún momento puede tener esa empresa de comunicación que abordar un tema relacionado con una de las empresas del mismo grupo. Y ahí están los profesionales. Ahí está el conflicto y habría que ver hasta qué punto los dueños de ese grupo, que son además los dueños de ese medio de comunicación, están dispuestos a que en su propio medio, ¿verdad?, se aborde un tema de conflicto de una de las empresas del grupo. Cosas como esa. Y sabemos que allí pudiera darse una situación de censura previa. Ustedes saben que la libertad de expresión es la libertad de poder decir las cosas sin censura previa. Y puede darse una incluso autocensura, es decir, que gente que trabaja en un medio no aborde determinados temas que afecten a empresas o a personalidades del grupo propietario de ese medio. Entonces, eso es parte de los elementos que tiene que abordar esta ley de libertad de expresión de medios audiovisuales y de plataformas digitales. Pero hay otro tema muy sensible que está asociado justamente a estas nuevas plataformas de comunicación. Y decía que esto ha permitido que muchísima gente pueda abrir un programa, pueda comenzar a hablar, y gente también que a través de sus redes puedan expresar opiniones, y muchas veces no solamente opiniones, sino que hay otro elemento relacionado con esto que es el tono, ¿verdad? Que tiene que ver con la forma en que comunicamos las cosas. Por ejemplo, uno de los elementos que ha acompañado a estas nuevas formas de comunicar es, digamos, un poco el teatro, ¿no? Hay muchos comunicadores, nuevos comunicadores, que han utilizado, digamos, ese lenguaje altisonante, el grito, el drama, gritar, ¿verdad?, exacerbar las emociones. Y uno tiene que preguntarse hasta qué punto ese tipo de comunicación es efectiva, porque va directamente a las emociones y no a la razón. Se supone que la comunicación debe ser un diálogo, la comunicación debe ser un elemento, un fenómeno de doble vía, donde están los que comunican y esos receptores que ya tienen la posibilidad de expresar sus opiniones a través de estos canales que son de doble vía, ¿verdad? Porque los medios digitales lo que ha permitido es precisamente eso, que, digamos, la comunidad, la población, pueda responder opiniones vertidas en un programa eventualmente. Entonces, pero eso crea todas estas distorsiones que se dan. Distorsiones como que, por ejemplo, no solamente un comunicador, hay comunicadores que han tomado ese estilo y muchas veces incurren en situaciones, digamos, que pudiera conllevar a la injuria, ¿verdad?, a la difamación. Y hay muchísimos casos. Del propio presidente de esta comisión que redactó este anteproyecto de ley, el doctor Nanfi Rodríguez, hablaba de que hay muchos casos de difamación e injuria en los tribunales del país en los que él interviene en su condición de abogado. Entonces, todo esto hay que normarlo, todo esto hay que ponerlo de alguna forma regulado. Y esa es la importancia de esta ley. El otro tema, obviamente, tiene que ver con la cuestión política. Alguien preguntaba en la reunión, en el encuentro de ayer, que qué tanto interés, qué tanta voluntad tenía el presidente de que esta ley pasara y que pudiera llevarse a cabo, porque hay dudas en el sentido de que ya ha habido muchos intentos, son 62 años con una ley desfasada y no se ha llegado a un acuerdo de una nueva ley. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Hay muchos intereses de por medio y a veces se politiza. Y entonces el presidente reconoce que estamos en el tramo final de una campaña y que esto pudiera afectar el conocimiento de esa ley. Pudiera ser
que sectores de oposición, por ejemplo, pudieran introducir elementos que retrasen el conocimiento de esta ley tan importante. Sin embargo, nunca estuvimos tan cerca de tener de verdad esta ley que todos ansiamos, que todos queremos que llegue. Una periodista, por ejemplo, mencionaba, creo que Soy la Luna, hablaba de casos, por ejemplo, puso un caso no ocurrido en la República Dominicana, sino ocurrido en Estados Unidos, un venezolano que a través precisamente de estos medios conminaba a la ocupación de casas. Pero no, vamos a ir recientemente a las redes. Veía yo un chico manipulando un arma a través de su cuenta, de una cuenta, y esto estaba ahí en las redes, pasando, manipulando un arma. Evidentemente es una persona con un perfil que no quiero yo juzgar aquí, pero ¿qué hace un jovencito manipulando un arma, incluso poniéndole el arma en la mano a un pequeñito, parecía su hijo, ¿no? Este tipo de cosas, hay que ver qué hacer con esto, y esta ley debe regular todo esto. De manera que uno tiene que felicitar al presidente de la República, uno tiene que felicitar a todas las personas en el gobierno que tienen que ver con esta ley, y obviamente felicitar a la comisión que ha redactado el anteproyecto, y desear que los senadores, los diputados, se aboquen al conocimiento, y que las diferentes bancadas, de hecho el presidente de la República combinaba a la comisión a que se reúna con los actores políticos de la oposición a fin de llegar a un acuerdo, ¿verdad? A un acuerdo país, que yo llamaría acuerdo país, sobre esta ley de expresión y difusión del pensamiento, de ley de, por supuesto, también de medios audiovisuales y de plataformas digitales. Ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales. Vamos a desear suerte con esta ley, las estamos necesitando mucho, se está necesitando para que esta libertad que nos ha costado tanto, que ha costado la sangre de estos periodistas, comunicadores, que la dieron para que la tengamos hoy, esta libertad, pues se mantenga, se haga firme y forme parte de un ordenamiento jurídico cada vez más institucionalizado en la República Dominicana. Con este deseo nos vamos a despedir y vamos a darle seguimiento a este hecho, a este conocimiento de este anteproyecto de ley. Y ojalá que la República Dominicana tenga una mejor suerte en esta ocasión. Desde la cima del mundo, cima100digital.com.